Buenos días amigos, desde la localidad ourensana de Lobios. El viaje de la cuarta etapa del Camiño da Jaira dos Arrieiros se inicia a la espalda de uno de los letreros más fotografiados de la urbe. Desde luego, el sitio elegido para colocarlo es ideal, ya que nos ofrece fantásticas vistas al valle por el que se derrama el paisaje rural. Vides y huertas se alternan entre las explotaciones familiares que aprovechan el escalonado terreno de esta depresión del río de Lobios. Los hórreos, los tejados de cerámica y los muros de granito se suceden jalonando una pista que nos dirige a la iglesia parroquial de San Miguel. Su esbelta torre ya se apreciaba desde lejos, pero impresiona todavía más conforme se enfila entre los pretiles y pináculos de la escalera meridional del conjunto. El templo gana en majestuosidad gracias a este efecto de ascensión. La torre también es el elemento más singular de San Miguel, ya que se encuentra adelantada o exenta a la iglesia. Los 4 pilares sobre los que se apoya hacen también de pórtico de entrada occidental y además sirve de refugio para algunas especies de aves. Todo el conjunto del edificio es una obra barroca del año 1755, levantada en sillería de granito. Es sobrio en elementos decorativos exteriores, aunque se dejan apreciar algunos detalles. Por su parte, antiguamente existía la costumbre de enterrar a los difuntos lo más cerca posible a la iglesia. Por ello no es de extrañar encontrar mausoleos adosados a los muros exteriores o encontrar lápidas vistiendo los suelos aledaños. Para continuar el camino por este sosegado enclave, descendemos por la escalera septentrional del complejo. Las señales nos conducen por la autenticidad tradicional constructiva de las aldeas de Fondevila y Aeira. Auténtico. Precisamente, un puente con el mismo nombre de la última nos permite cruzar a la otra orilla del río Lobios. Este curso de agua desciende desde las altas cumbres de la Serra do Xurés, en la frontera de España y Portugal, para terminar desembocando en el río Limia. Llegaremos al entorno de este histórico cauce en cuanto remontemos esta depresión y recorramos unos cientos de metros por la carretera OR 312. En este punto de Limia observamos cómo sus aguas aparecen embalsadas. Esto es fruto de la presa de Alto Lindoso, situada algo más al oeste en suelo portugués. El encoro de Lindoso fue inaugurado en 1992, gracias a un convenio entre España y Portugal. Es una de las obras de ingeniería hidroeléctrica más importante de la península. Por su parte, el río Limia guarda una antigua leyenda. Se creía que quien lo cruzaba perdía la memoria. Un general romano tuvo que cruzarlo y llamar a sus soldados por su nombre, uno a uno, desde la otra orilla, para demostrarles que no había olvidado quiénes eran. Afortunadamente nosotros tampoco olvidamos, sobre todo seguir las señales del camino, que ahora nos llevan a un sendero que se inicia a la espalda de una gasolinera. Buen repechín. Este trazado supone un corto pero exigente ascenso por el monte Asobreira, en el que se interpone la carretera OU 1211. La salvamos con precaución para luego alcanzar las viviendas del lugar de Asquintangs. En medio del camino, en una encrucijada, nos recibe la capilla de San Antonio de Quintangs. El edificio es una pequeña construcción de arquitectura popular gallega levantada probablemente entre los siglos XVI y XVIII. Desde los ventanales podemos observar su única nave hecha a base de piedra de mampostería con cubierta de madera. En su retablo neoclásico, las imágenes de San Antonio de Padua y la Virgen con el Niño escoltan a la figura central de San Andrés. Salir de Asquintangs supone afrontar la dura rampa de su arteria principal entre antiguos sitios etnográficos y casas tradicionales con reformas modernas. Un recorrido que coincide con el Camiño Miñoto Ribeiro,
Esta vieja ruta gallega sigue los pasos que hacían los monjes cistercienses para transportar el vino hacia el norte. El ascenso finaliza en la localidad de A Feira Bella, lugar en el que tomamos el acerado de la carretera OU1212 para descender por el valle del río Pacín. Cruzaremos este caudal no por el viaducto moderno de esta pista de asfalto, sino por otro puente más antiguo al que llegamos luego de tomar un camino. El puente no es romano, posiblemente fue construido entre los siglos XVII y XVIII para facilitar el paso por un lado a los viajeros y por otro lado a los arrieiros que llevaban las mercancías, como el vino que antes mencionamos. Oculto en la vegetación ribereña, advertimos lo que pudo ser un antiguo molino de agua. El camino abandona esta depresión del terreno, colocándonos entre los dominios de las aldeas de Vila y Ocasal. En la última de ellas localizamos un peto de ánimas, es decir, un pequeño altar en el que los devotos podían depositar limosnas u oraciones para pedir por las almas benditas del purgatorio. Los que realizaban este camino, por ejemplo, podían pedir protección para su travesía. Tras conectar de nuevo con la carretera OU1212 y navegar pegados a ella aproximadamente 1 kilómetro, llegamos a la localidad de Entrimo. En ese lugar aprovecharemos los servicios disponibles para avituallarnos. La jornada de hoy es dura y es aconsejable llevar nuestra propia comida y agua. A continuación, seguimos avanzando por la urbe por la avenida Santa María Real, vía que toma el nombre de un monumento que descansa en su orilla septentrional y en el que merece la pena detenerse. El cuerpo del crucero es el primer elemento que advertimos, donde resalta el cimborrio octogonal con cúpula rematado por una linterna. Es curioso cómo este edificio del siglo XVIII va perdiendo esa sobriedad decorativa exterior conforme lo vamos desvelando. La entrada meridional, por ejemplo, nos descubre una fachada a modo de retablo de estilo barroco churrigueresco. El conjunto se remata con un frontón triangular coronado por figuras de santos. Columnas salomónicas y estriadas, junto con decoraciones simbólicas que expresan movimiento, alonan la hornacina que ocupa una talla de San José con el niño. Este dinamismo ornamental también se observa en el friso y las molduras que rodean el templo. Sin embargo, si hay que destacar esta iglesia como uno de los templos más importantes del barroco gallego, es gracias a su fachada occidental. Un buen ejemplar de tejo parece querer ocultarnos celosamente las bondades escultóricas de esta obra de arte. Con todo, conseguimos descifrar su iconografía, en la que encontraremos la imagen de la Virgen de la Asunción, una representación de la Santísima Trinidad y una gran riqueza de detalles repartidos entre las columnas salomónicas y estriadas que dan verticalidad al conjunto. Esta fachada retablo también es famosa por sus ángeles músicos. Los que coronan el frontón son fácilmente identificables. Pero hay otros que requieren de nuestras dotes detectivescas. En otro orden de cosas, la torre campanario de unos 25 metros de altura se construyó en 1727. Una balconada perimetral rodea el cuerpo de campanas y el conjunto se remata con pináculos y una cúpula hemisférica. Aunque la torre es más sobria en ornamentos, identificamos la que puede ser una imagen de Santa Bárbara. Tiene una torre con su brazo izquierdo, y es posible que colocasen ahí la talla para hacer de protectora de las inclemencias meteorológicas. Para finalizar, nos acercamos a la fachada septentrional. Decorativamente hablando, está mucho menos recargada. De hecho, solo cuenta con una imagen protagonizada por El Salvador. Reanudamos la marcha pegados a la OU1212, carretera que nos devuelve al suroeste vistas al valle del río Limia. Tras unos 500 metros nos incorporamos a una pista de asfalto que nos va desvelando otros perfiles a occidente. La carretera desciende hasta cruzar el arroyo de Corga do Mengán.
justo el momento en el que nos desviamos por un exigente sendero. Sin embargo, no es el tramo que más tememos en el día de hoy. Realmente está todavía no es la subida fuerte. Es un pequeño repecho que ahora bajamos otra vez. Directos al cielo. Rampas del 10 al 15% de inclinación nos dirigen durante unos 300 metros hasta el lugar de Ferreiros. Desde las calles de este núcleo de casas podemos otear los perfiles que nos esperan. Pertenecen a las estribaciones septentrionales del macizo del Monte do Quincho y sirven también de frontera con el vecino país de Portugal. El camino se hunde ahora en el terreno por la ladera de Folón para conducirnos a la depresión conformada por el río Agro. Pronto recalamos en un embaucador entorno. El puente del río Agro es una construcción rústica de piedra de granito que parece haberse detenido en el tiempo. Es fácil imaginar a los peregrinos y arrieros cruzando por esta obra funcional y además cómo podían aprovechar las bondades del río para el aseo y avituallamiento. Sin duda, uno de esos lugares que atrapan sin hacer ruido. ¡Hola! Ahora sí, al subir. Empieza la parte más dura de la jornada. Es la gran ruta transfronteriza Jerez-Xurés, en la que atravesaremos los núcleos de Pereira, en el lado español, y el de Ameixoeira, ya en la vecina Portugal. No obstante, para llegar al país luso, primero tendremos que superar esta extenuante subida que en principio acomete la ladera de Cernavelo, con rampas del 10 al 13% de inclinación. El sendero al cobijo de una masa de robles es bonito, pero el calor sofocante del mediodía y unos molestos insectos no permiten disfrutarlo en su totalidad. A todo ello hay que sumarle unas instalaciones de explotación ganadera donde el olfato experimenta unos efluvios no precisamente agradables. Los olores no acompañan al paisaje, pero sí lo hacen por la carretera OU 1261, que volvemos a cruzar, y también unos cientos de metros más en la continuación de la subida. Con algo más de altura, obtenemos buenas vistas al norte, donde resaltan algunas cimas de la Serra de Queguas. Al poco, alcanzamos las tierras de labor del lugar de Pereira. Aquí hay un canal que transporta el agua para el riego que no dudamos en aprovechar. Este sistema de gestión de agua, además de darnos la vida, también sirve para drenar los caminos y evitar la escorrentía. A Pereira es uno de esos núcleos del concello de Entrimo que conserva la esencia de arquitectura rural. Huertas de berzas, frutales y vides se suceden entre hórreos, casas tradicionales, lavaderos y muros donde la piedra de granito acapara un gran protagonismo. Lo observaremos también en la encrucijada, que nos advierte de un cambio de rumbo, y en su iglesia barroca de San Facundo, que encontramos a pocos metros apartada del camino. El templo es de inicios del siglo XVIII, muy sobrio en elementos constructivos, volutas en cornisas y espadaña, y también los pináculos de esta última son de los pocos elementos decorativos que advertimos en el exterior. A estas alturas de la etapa, las fuerzas empiezan a flaquear. Tal vez vaya siendo hora de tomar ejemplo de este miembro vacuno y echarnos algo entre pecho y espalda.
Esta zona sombreada parece el sitio perfecto para hacer uso de nuestras provisiones. Mira, aquí vamos a hacer un tentempié. Finalizado el almuerzo, continuamos rodeando la estructura de lo que parece ser una mina de agua. Puede que sea un sistema de ingeniería popular con la que se valen los vecinos para captar agua y distribuirla mediante gravedad por canales hacia el pueblo. Un ejemplo perfecto de cómo aprovechar los recursos naturales de forma sostenible. Por las orillas de la fuerte pendiente empedrada, que todavía nos desafía, también se canaliza el agua hacia este estanque. No hay duda de la riqueza hídrica de esta comarca, y la verdad, nosotros hoy como peregrinos lo agradecemos más que nunca. La tostada de calor que está cayendo es importante, y eso también lo sufren unos pobres caballos algo inquietos por coger la mejor sombra. De mosca hasta arriba los pobres. A continuación, el duro ascenso de 4 kilómetros desde el río Agro llega a su fin. Han sido unos 330 metros de acumulación de subida que nos han colocado cerca de los 800 metros de altitud. Y aunque el esfuerzo del desnivel se interrumpe, el paisaje cambia drásticamente a una extensa meseta carente de sombra. Amigos, preparad bien una buena crema solar. Sin embargo, el escenario que atravesamos es fascinante. Compuesto de un entorno de alta montaña granítica, rodeados por las cimas del Monte do Quincho, la Serra de Queguas y la Serra de Peneda. De no ser por la vegetación de brezos, retamas y matorral bajo, parecería que estuviésemos recorriendo la mismísima superficie lunar. No nos extraña que los senderistas y peregrinos que recorren estas latitudes lo comparen con nuestro querido e inseparable satélite. Un detalle que no parece impresionar demasiado al ganado que transita libremente por esta zona. Estos animales suelen estar acostumbrados a ver caminantes en sus rutas habituales. Lo normal es que manteniendo la calma y cierta distancia de cortesía, se aparten del camino para dejar paso. Después, a seguir rumiando como si nada hubiese pasado. Y nosotros a continuar disfrutando de las enormes extensiones de granito desnudo. La erosión ha moldeado las rocas durante milenios, creando grandes ejemplares de piedra amontonadas de formas imposibles. Una atmósfera solitaria que te engulle en horizontes grises y pardos, algunos de ellos surrealistas. De alguna forma, estos alicientes nos han ayudado a sobrellevar este expuesto tramo que llega a su fin en la siguiente angarilla. A partir de aquí, comenzamos a cruzar la frontera entre España y Portugal. Las primeras tierras de labor a las que nos acerca el camino ya pertenecen al territorio luso. Lo mismo sucede con el pueblo de Bareco y su macizo homónimo. Y también con el lugar de Ameixoeira, que nos recibe con la capilla do Señor de Boa Morte. Se trata de un templo rústico de construcción sencilla de finales del siglo XVIII o principios del XIX. Nos llama la atención los remates en cruz de su tejado. Una de ellas exhibe un curioso simbolismo, quizá relacionado con Adán y la pasión de Cristo. El interior, también sencillo, dispone de un pequeño altar decorado con un retablo barroco. Ameixoeira es una encantadora aldea portuguesa en la que antiguamente, debido a su ubicación fronteriza con España, se controlaba el paso de personas y mercancías. Tras rodearla por su flanco occidental, el camino empieza a sumergirnos en las angosturas del valle conformado por el paso del río Castrolaboreiro. Rodeada por cerros de granito y poblada de vegetación de ribera, esta depresión de terreno supondrá para nosotros todo un paraíso.
un merecido soplo de aire fresco que nos tomamos en la piscina natural del Pozo do Contador. El camino vuelve a recompensar el esfuerzo con estos placeres. La propia naturaleza hace de efecto terapéutico. Los baños acompañados por la melodía continua del arrullo del agua dentro de un marco incomparable nos permiten reducir la temperatura corporal y reconfortar el ánimo. Además, aquí también coincidiremos con Peregrino Algarvio, momento que celebramos con una foto. Nos vamos del paraíso. ¡Adiós, laguito! Ya lo veis, los grandes placeres acaban pronto. Pero bueno, hay más, como contemplar esta piscina natural desde lo alto de la pasarela de metal, Puente de Pontes. En realidad no hay que cruzar este paso que permite llegar a la aldea homónima, pero nos gusta llevarnos una última y bonita estampa de este entorno encantador. El viaje progresa ahora por la orilla oriental del río, salvando un pequeño arroyo tributario por un paso de piedra y elevándose unos metros por encima del cauce. Al poco, volverá a descender para cruzar el margen occidental del Castro Laboreiro. Aquí, el río y los peregrinos fluyen compartiendo una esencia, el movimiento con propósito, cada cual con su objetivo, buscando su desembocadura. Ahora, las señales vuelven a remontar el valle entre diferentes portones y angarillas que debemos mantener cerradas para evitar la fuga del ganado. Desde la otra orilla podemos divisar los perfiles graníticos que se levantan a oriente, como el Penedo de Cabezas o el Cerro Infantas. Bajo el último de ellos advertimos las casas del lugar de Vago. Bajo el Penedo de Cabezas, en cambio, encontraremos uno de los símbolos más emblemáticos del camino de la Geira de los Arrieiros, el Ponte da Cava da Bella. Verlo desde la distancia, aparentemente aislado de cualquier elemento urbanístico moderno y encajonado en la naturaleza, nos transporta inevitablemente al medievo, como sumidos en una burbuja temporal. Sus orígenes son romanos, del siglo I después de Cristo, aunque después sufrió reconstrucciones en los siglos XII y XIII. Aquí tampoco es nada difícil imaginarse a los antiguos arrieiros o a las legiones romanas cruzando al otro lado. Y seguro que también aprovechaban estas aguas para el aseo, avituallamiento o para apaciguar los calores. Como nosotros, que no dudamos en hacerlo bajo su gran arco de medio punto de más de 10 metros de ancho por casi 8 de alto. Debemos continuar por el margen occidental del río para retomar el camino. Al poco, la sensación de aislamiento desaparece al toparnos con la carretera M1160. Las señales la evitan por momentos para situarnos en otro puente medieval. El arroyo de Azureira da nombre a este edificio medieval datado entre los siglos XII y XIII. Junto al puente podemos ver uno de los molinos de Rodezno que se reparten por el arroyo y que empleaban la fuerza del agua para moler el grano. La marcha se reanuda incorporándonos a la carretera M1160, en la que rápidamente nos asalta un cruceiro de época más moderna. Esta pista de asfalto navega hacia el norte paralela al río Castro Laboreiro y nos va regalando vistas a las elevaciones entre las que zigzaguean los meandros de este cauce. El paisaje de granito es espectacular, material que se aprovecha aquí para volver a plantar otro cruceiro. Aunque quizá presenciar varios cruceiros tan próximos de sí casi lo podamos interpretar como un vía crucis,
Al menos el esfuerzo que nos espera para alcanzar el pueblo de Castro Laboreiro, allí arriba, es como una estación de penitencia. Una vez que dejemos atrás las viviendas del lugar de las Ceiras, se inicia este ascenso al que llaman el Muro. Nos lo tomamos con calma. En 1400 metros acumularemos unos 165 metros de subida. Lo llaman el muro. Llegando a encarar una pendiente media del 13%. El muro de Laboreiro. Que nos llevará a los 945 metros de altura. Y así llegamos a Castro Laboreiro, lugar en el que contemplaremos algunos hitos monumentales. Por ejemplo, su Pelourinho del siglo XVI, un espacio donde el pueblo juzgaba y castigaba a los malhechores con sus propias leyes y jueces. A escasos metros se alza otro cruceiro de época moderna. E inmediatamente después, la iglesia de Santa María de la Visitación. El origen del templo es prerrománico del siglo IX, pero su evolución en el tiempo refleja cambios de estilos góticos, barrocos y neoclásicos. Gran parte de su exterior es producto de las obras realizadas en el siglo XVIII. La patrona de la iglesia preside la hornacina del frontón, y una roseta de 6 pétalos, símbolo de protección, nos invita a pasar al interior. Una serie de arcos diafragma sostienen la estructura de su única nave, que conecta con el ábside por medio de un arco triunfal de medio punto. El retablo mayor neoclásico exhibe un trono eucarístico jalonado por las imágenes de Santa María de la Visitación y de la Virgen del Carmen. La iglesia contiene también retablos de transición del barroco al neoclásico, como el dedicado a la Virgen de Fátima o el presidido por una talla del Sagrado Corazón. Por último, debajo del coro alto, hecho de madera, podemos encontrar una pila bautismal de origen románico, uno de los tesoros más antiguos del templo. Se pueden admirar otros objetos de arte sacro en una sala adicional que funciona como pequeño museo. Ah, y no puede faltar el preciado sello en la credencial. Castro Laboreiro también conserva los restos de un antiguo castillo medieval. Tras la independencia de Portugal en el siglo XII, se hacía necesario controlar la frontera con el Reino de León. En este paisaje agreste se levantó la fortificación a 1033 metros de altitud y que se integraba con la propia roca de granito, creando casi un efecto de camuflaje. A decir verdad, algunas de las cimas de este parque nacional ya parecen verdaderas fortificaciones. Un paisaje indómito que se hace más dócil con las horas doradas del día. Momentos de silencios por un paisaje que evoca historias de antiguos pasos de montaña y transhumancia, donde puede encontrarse una armonía entre la mano del hombre y la naturaleza salvaje. Hoy tenemos la suerte de finalizar en un lugar especial. Se abre un nuevo albergue en este entorno tan emblemático, y junto a Peregrino Algarvio seremos los primeros en estrenarlo. El albergue das Veigas ha sido creado con mimo por Julieta y Nuno, una pareja de hospederos que con su trato cercano y familiar hacen inevitable que hoy descansemos como auténticos bebés. Hasta la próxima.